Vivir de las apuestas deportivas es el sueño con el que muchos fantaseamos cuando empezamos en este sector. Pero ¿se puede vivir realmente de las apuestas deportivas? ¿Podemos ganar dinero con este tipo de inversión de manera constante en el tiempo? Y en caso de no ser posible, ¿merece la pena apostar o es mejor invertir todo nuestro dinero en otros tipos de inversión fuera de las apuestas deportivas? En este vídeo te quiero hablar más extensamente sobre estos temas y recomendarte cómo creo personalmente que debes enfocar la inversión en apuestas deportivas para que te ayude a hacer crecer tu patrimonio. Hola, mi nombre es Javier López, llevo más de 10 años en el mundo de la inversión en apuestas deportivas y también desde hace unos 4 años en otros tipos de inversión. En este canal comparto todo lo que he aprendido y de hecho lo que sigo aprendiendo a día de hoy con el objetivo de ayudarte a encontrar métodos que te permitan hacer crecer tu dinero. Así que si estás interesado en este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte nada. Las apuestas deportivas son una oportunidad de inversión increíble. Y si lo haces correctamente, puedes multiplicar en solo un año tu dinero por 5, 8, 10 o incluso más veces. Ahora bien, para conseguir estas cifras necesitas escoger de manera adecuada cómo invertir tu dinero. En el canal ya he hablado y seguiré hablando de algunos métodos y herramientas que funcionan a las mil maravillas. Si estás interesado en descubrirlos, te recomiendo que visites la sección de herramientas favoritas de mi página web. Tenéis, por ejemplo, el match betting, un método que permite ganar dinero sin riesgo y que recomiendo especialmente a todos los que tenéis un bank inferior a 1.000 euros, ya que os permitirá llegar y sobrepasar los 1.000 euros de bank en muy poco tiempo y sin riesgo. También tenéis Winner8, que es un algoritmo de inteligencia artificial que a día de hoy ya ha hecho ganar más de 8,5 millones de euros a todos los usuarios que lo hemos probado. En este caso estamos hablando de una herramienta más potente, pero a la vez más cara y que necesita un bank más grande. Y también tenéis la posibilidad de seguir pronósticos de tipsters profesionales en sitios como la comunidad premium del canal, donde pagando una sola suscripción tenéis acceso a pronósticos premium de decenas de servicios de apuestas deportivas. Si estás interesado, tienes más información sobre este servicio aquí abajo en la descripción. Pero en definitiva, existen muchos métodos, herramientas y estrategias que te permiten ganar dinero con las apuestas deportivas. Y tienes que dedicar algo de tiempo para encontrar el método correcto para ti. Pero hay algo que es indudable, y es que se puede ganar dinero con las apuestas deportivas. De hecho, ya os lo he enseñado en el canal varias veces. Por ejemplo, en un vídeo que grabé hace no mucho, cuando os enseñé el dinero que gané el año anterior solamente con la herramienta de Winner8. Te dejaré aquí arriba en las etiquetas ese vídeo por si todavía no lo has visto y lo quieres ver cuando acabes con este. Pero obviamente las apuestas deportivas no son el santo grial y también tienen una parte negativa. El problema principal es que las ganancias que puedes llegar a conseguir con este tipo de inversión no duran para siempre. Y utilices el método que utilices, si ganas, las casas de apuestas te limitarán o incluso cerrarán tu cuenta para que no les puedas seguir ganando dinero. Y de nuevo te dejaré otro vídeo aquí en las etiquetas donde hablo sobre este tema de las limitaciones, por si cuando acabes con el vídeo quieres conocer un poquito más sobre este tema. En cualquier caso, a las preguntas que planteaba al inicio del vídeo, de si se puede vivir realmente de las apuestas deportivas o de si podemos ganar dinero con este tipo de inversión de manera constante, la respuesta es que no. Al menos en España, y de hecho en la mayoría de países, tal y como está actualmente el panorama, no vas a poder vivir de las apuestas deportivas para siempre. Pero tranquilo, no te preocupes porque eso no quiere decir que no puedas utilizar las apuestas deportivas en tu beneficio. Hay que entender que las limitaciones y los cierres de cuentas existen, pero puedes llegar a ganar mucho dinero antes de que te limiten por completo en todos lados. Seguro que en el país donde vives tienes acceso a más de una casa de apuestas. En España, por ejemplo, podemos utilizar en torno a 40 a 50 casas de apuestas. Incluso siendo muy agresivo y ganándoles mucho dinero desde el principio, estoy seguro que podrán pasar año y medio, 2 años, 3 años tranquilamente hasta que te limiten por completo en todas las casas. Si aprovechas correctamente este tiempo, cuando llegues al punto donde no puedes apostar más, habrás acumulado una cantidad de dinero suficiente como para poder dar el salto a otros muchos tipos de inversión que te permitirán seguir ganando dinero. Y ahora te comentaré algunos métodos de inversión alternativos a las apuestas deportivas con los que yo mismo he podido seguir ganando rentabilidades una vez empezaron a llegar las limitaciones a mis cuentas. Pero antes, déjame que te dé algunos consejos para que puedas sacarle el máximo partido a las apuestas deportivas. Lo primero de todo que tienes que hacer es establecer un bank. Vas a tener un dinero invertido exclusivamente en las apuestas deportivas y ese dinero va a ser tu bank. El dinero lo puedes tener repartido en diferentes casas de apuestas o una parte en las casas y otra parte en tu banco, PayPal o donde quieras. Pero tienes que tener clara la cantidad que vas a invertir, porque en función de esa cantidad te funcionará mejor un método u otro.
Evidentemente, cuanto más grande sea ese bank, mejor, porque cuanto más grande sea esa cantidad, más dinero vas a poder ganar desde un principio en la inversión en apuestas deportivas. Pero tampoco tires la casa por la ventana, debes invertir dinero que estés dispuesto a perder. Al fin y al cabo, esto es una inversión, y en toda inversión existe un riesgo, así que sé prudente y sincero contigo mismo y llega hasta donde tu situación laboral y personal te permita. Una vez tienes claro tu bank, debes elegir el método que vas a seguir. Y para este paso te recomiendo que te tomes el tiempo que necesites y no tengas ningún tipo de prisa, ya que elegir bien en este momento va a ser fundamental. Y si lo haces con prisas porque tienes ganas ya de empezar a apostar, es más que probable que no escojas correctamente. Así que dedica tiempo a buscar diferentes opciones y elegir la que mejor se adapte a ti. Antes ya te he comentado algunas opciones que yo te recomiendo, y puedes ver este vídeo que te dejo aquí arriba en las etiquetas para tener más claro en qué momento recomiendo utilizar cada una de estas herramientas. Pero ten en cuenta que herramientas hay muchísimas en el mercado, incluso hay muchísimas que yo no he probado y que ni siquiera conozco. Así que como te digo, tómate tu tiempo y no tengas prisa. Valora bien todos los pros y contras de cada una de las opciones y elige correctamente. Incluso, en vez de buscar únicamente un método, el método que seguirás en esta primera fase, puedes ir anotando los métodos que seguirás en fases posteriores. De tal forma que si, por ejemplo, te gustaría utilizar WinnerOdds, pero sabes que lo recomendable es tener un bank de al menos 1000 euros y en este momento tu bank es inferior a esa cantidad, puedes definir una primera fase en la que tu objetivo sea llegar a esos 1000 euros de bank con un método como el match betting y cuando llegues a esa cantidad, pues cambiar el método o utilizar ambos a partir de esa cantidad de 1000 euros. Una vez tengas claro el método que vas a seguir, tienes que centrarte en seguir ese método paciente y disciplinadamente, sobre todo sin dejarte engatusar por otros métodos a las primeras de cambio. Por eso te comentaba que es necesario que te tomes tu tiempo y que te asegures de que el método que vas a elegir es el correcto, porque de lo contrario, si no lo tienes claro, cuando pases por una mala racha con ese método que has seleccionado y veas otro método que en ese periodo corto de plazo está funcionando mejor, te verás muy tentado a cambiar y en ese momento muy probablemente estés cometiendo un error. Por lo tanto, sigue tu método seleccionado y cíñete a tu estrategia sin dejarte influir por el ruido externo. Si lo has estudiado correctamente y has escogido bien, en poco tiempo estarás viendo cómo tu dinero empieza a crecer. Una vez estás en esta dinámica, simplemente debes explotar al máximo el método que te está dando beneficios. Cuando ese método ya no te sirva o veas que tu bank te permite dar el salto a otros métodos más rentables o que se adaptan mejor a tu situación, cambias el método y a seguir trabajando. Y sé que dicho así puede parecer fácil y la realidad es que desde luego no lo es. Porque si no, el porcentaje de gente que gana en este sector sería mucho más grande de lo que nos encontramos a día de hoy. Al final, yo te estoy compartiendo lo que a mí me ha funcionado. Y hoy en día, con toda la información que comparto yo por este canal, junto con otra mucha información que hay en internet, si quieres y te esfuerzas y le dedicas tiempo, puedes. Pero al final, esto es como ponerse en forma o adelgazar. Todos sabemos que es tan sencillo como comer bien y hacer ejercicio. Pero no siempre se consigue porque la realidad es que influyen otras variables que en cada persona pueden ser muy diferentes. En cualquier caso, con lo que quiero que te quedes es que si tu objetivo es ganar dinero con las apuestas deportivas, lo puedes conseguir. Si lo intentas y fallas, analiza por qué te ha pasado e inténtalo de nuevo corrigiendo ese error que te ha hecho caer en un primer momento. Nadie consigue ganar dinero en ese sector a la primera. Yo mismo me tiré 2 o 3 años haciendo el canelo hasta que poco a poco fui interiorizando lo que tenía que hacer y lo que no. Pero como digo, una vez llegues a ese punto de estar ganando dinero, tendrás una época en la que estarás muy contento porque estarás ganando dinero con un método que ya tendrás muy interiorizado y automatizado. Pero como te decía antes, tarde o temprano estarás completamente limitado o los beneficios que te permitan las casas de apuestas serán tan bajos que no merecerá la pena seguir invirtiendo. Y será en ese momento donde tendrás que dar el salto a otros tipos de inversión. De nuevo aquí, en este momento, deberás tomarte tu tiempo en elegir correctamente en función de tu situación. Y de hecho, seguramente el tiempo a dedicar en este momento sea mucho mayor que el que tuviste que dedicar para seleccionar un método en las apuestas deportivas, ya que ahora las posibilidades son mucho más amplias y variadas. Para que te hagas una idea, fuera del mundo de las apuestas deportivas existen métodos de inversión como por ejemplo la inversión en acciones en bolsa, lo que se conoce como renta variable, la inversión en bonos, lo que se conoce como renta fija, también los commodities, que sería invertir en materias primas, como hay muchas, pero por ejemplo el oro, el litio, el gas natural, o el arroz, el café, o incluso el algodón, entre muchas otras.
Luego también tenemos los fondos de inversión, donde tú delegas la gestión de tu dinero a otra persona o grupo de personas expertas o en teoría expertas a cambio de una comisión. Luego también tenemos los bienes raíces, que sería básicamente la inversión en inmuebles, el crowdfunding, que sería invertir en un proyecto que necesita una financiación y tú financias parte de ese proyecto con tu dinero a cambio de algún tipo de recompensa que está relacionada con el proyecto. Luego también tenemos, por ejemplo, las divisas, que también se conocen como Forex, o por ejemplo, las criptomonedas. Y estos son solo algunos ejemplos, pero existen muchos más. Yo no invierto en todos estos, ni mucho menos. De hecho, las inversiones que yo he hecho hasta la fecha han sido a través de métodos que requieren poca dedicación y conocimiento, pero que han permitido que mi dinero no pierda valor estando simplemente en la cuenta del banco sin moverse. Estos métodos no me han generado enormes rentabilidades tampoco, pero teniendo en cuenta mi situación, el tiempo que yo tengo y que puedo dedicar, considero que eran y siguen siendo los métodos más adecuados para mí. Estos métodos han sido principalmente tres. Por un lado, la inversión en fondos indexados a través de diferentes robo-advisors. Luego, la inversión en proyectos inmobiliarios a través de crowdfunding, en concreto a través de una plataforma que se llama Urbanitae, de la que ya he hablado en el canal en el pasado y que de hecho volveré a hablar pues dentro de muy poco. Y por último, la tercera inversión sería la inversión de mi tiempo libre con el objetivo de crear un negocio online. La primera inversión, la inversión en fondos indexados a través de diferentes robo-advisors, la empecé a utilizar con la idea de empezar a aportar cada mes algo de dinero que no necesitaba para lo que serían mis gastos indispensables de vida. El horizonte temporal de este tipo de inversión es a muy largo plazo, de hecho son 25, 30 o 35 años vista, con la idea de utilizarlo como una especie de jubilación cuando llegue el momento. Actualmente utilizo dos robo-advisors para este tipo de inversión, Finicens y MyInvestor. Os dejaré enlaces en la descripción por si no los conocéis y queréis saber un poquito más sobre ellos. Este tema de los robo-advisors y de los fondos indexados da para mucho y no me quiero extender más en este vídeo, pero si os interesa, dejadmelo en los comentarios y os hablaré un poquito más de ellos en futuros vídeos. Respecto al segundo método, el de Urbanitae, el del crowdfunding, lo empecé a utilizar porque me llamaba mucho la atención las rentabilidades que se podían llegar a obtener de manera totalmente pasiva, es decir, sin hacer prácticamente nada. Así que decidí invertir una parte de mis ahorros en un par de proyectos para ver qué tal funcionaba y de paso documentarlo y grabarlo para YouTube porque en ese momento no había prácticamente nada de contenido sobre esta plataforma. La principal contra que tiene este tipo de inversión es que la rentabilidad no se obtiene hasta pasados 12, 24 o 36 meses en función del proyecto en el que inviertas. De hecho, yo empecé o obtení las primeras rentabilidades hace unos meses, pero realmente invertí en esos proyectos hace un par de años. Si te interesa saber más sobre esta plataforma, te dejaré su web en la descripción. Además, te recomiendo activar las notificaciones y estar atento al canal porque, como te decía antes, pronto volveré a hablar de ella en el canal en un vídeo explicando cómo ha sido mi experiencia invirtiendo en estos dos proyectos que te comentaba, qué tal han sido las rentabilidades y si las sigo recomendando a día de hoy o no. Y por último, el tercer tipo de inversión que he hecho en estos últimos años ha sido el de intentar generar ingresos a través de invertir mi tiempo en la creación de contenidos, a través de este canal o de redes sociales, y luego también derivado de esto, en lo que sería la afiliación, en recomendar alguna plataforma o alguna herramienta y si alguien se registra a través de tu enlace, pues te dan una parte de lo que genera esa herramienta o del pago que se hace a esa herramienta, y luego también a través de la creación de un servicio premium como sería el de la comunidad de Discord. Este tipo de inversión no me ha requerido prácticamente nada de dinero, al menos en un principio, pero sí mucho tiempo. Al final, cuando eres más joven es normal que no tengas mucho dinero, pero sí dispones de mucho tiempo libre que puedes dedicar a crear algo que te genere más ingresos. Además, hoy en día tenemos muchas facilidades y cualquiera puede empezar a crear contenido o crear un negocio online con tan solo el teléfono móvil. El problema suele ser que también tenemos muchas distracciones y si no tienes la fuerza de voluntad y la disciplina suficiente como para seguir en tu proyecto, es muy fácil que se te pasen las horas consumiendo contenido de cualquier red social y además contenido que normalmente no suele aportar nada. Pero bueno, principalmente estos serían los tipos de inversión principales que he hecho en estos últimos años. También he probado un poco la inversión en criptomonedas, pero la realidad es que no me he acabado de sentir cómodo porque es un mercado que no acabo de conocer bien.
Y también es cierto que se me olvidaba que suelo estar muy atento al mercado de las acciones, porque en un futuro me gustaría formarme para poder ser capaz de invertir en bolsa por mi cuenta, pero esta es una actividad que pues bueno, requiere mucha formación y muy buena formación, y también tener el tiempo suficiente como para poder dedicarle a estudiar a fondo las empresas. Y bueno, esto es algo que ahora mismo pues no tengo, así que de momento simplemente intento estar muy informado, o lo más informado posible, con el objetivo de cuando llegue ese momento en el que sí que tenga más tiempo, formarme y empezar a invertir por mi cuenta. En cualquier caso, en este vídeo solo te quería comentar muy por encima estos otros tipos de inversión alternativos a las apuestas deportivas que existen y que yo conozco, porque poco a poco tengo la intención de irlos introduciendo en el canal. Así que, como te he dicho antes, si te interesa saber más sobre estos tipos de inversión o saber más sobre las apuestas deportivas, que seguiré creando contenido sobre esto, no te preocupes, déjame en los comentarios cualquier tema que te interese, que creas que te pueda interesar relacionado con otros tipos de inversión, y así, pues bueno, sabré en lo que estás realmente interesado para subirlo próximamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes acceder a la comunidad premium de Discord y aprovecharte de todas las ventajas que incluye. En la descripción y en mi página web tienes más información acerca de este servicio. Y por mi parte, solamente añadir que si te ha gustado el vídeo, me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta, y que si conoces a alguien que crees que le pueda interesar este tipo de contenido, comparte el canal para que sigamos creciendo y cada vez os pueda traer más contenido y de mejor calidad. Nada más, un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.